determinen, digamos, cuál es el sistema que voy a analizar o el sistema del cual yo voy a hablar. Desde ese punto de vista, yo voy a analizar, digamos, voy a tener un concepto que es un concepto de proceso, aunque no esté en ese orden acá en la presentación, pero tal vez para que se pueda comprender mejor. El proceso va a ser un conjunto de operaciones. ¿Cuáles son ese conjunto de operaciones? Bueno, todos los equipos que pueden intervenir dentro de ese proceso. ¿Qué equipos pueden aparecer? En la bibliografía que yo les voy a acercar, ustedes van a tener al alcance muchos de los equipos que van a intervenir dentro de un proceso industrial y poder saber qué es lo que se espera de ese equipo. O sea, qué es lo que sucede en el equipo para poder determinar, digamos, qué es lo esperable de ese equipo, cuál es la función desde el punto de vista físico, digamos, que se sucede. O sea que un proceso puede ser un conjunto de operaciones que se van sucediendo unas a otras, o un proceso puede ser solamente cuando hablo de conjunto, puede ser una unidad, ¿no? Donde se sucede un determinado proceso físico o químico o biológico, del cual se espera un resultado determinado. O sea que se espera que luego de ese proceso, o de ese conjunto de procesos, se espera un resultado final o algo esperado. Desde el punto de vista del balance de materia, nosotros vamos a tener que saber determinar dos cuestiones que son bastante importantes para saber, digamos, cuándo puedo aplicar o a qué cosa yo le aplico un balance de materia. El primer concepto es el del concepto de sistema. Y el sistema, acá, en general es una definición que la podemos dar como el conjunto de componentes que actúan de manera conjunta a fin de cumplir con ciertos objetivos. Bien, desde ese punto de vista, mucho no dice. Ahora, yo lo puedo interpretar, vamos, al sistema como aquello que me resulta de interés al momento de realizar una evaluación. Entonces, tal vez en un proceso industrial, donde tal vez intervienen varios equipos, yo puedo entender que el sistema, o sea, que aquello que me interesa como objetivo para poder cumplir con ciertas expectativas, es todo el proceso. ¿Qué significa? Que todos los equipos que intervienen dentro de ese proceso, para mí, van a formar ese sistema que yo voy a analizar. O sea que el sistema es todo ese conjunto de componentes que yo necesito analizar para poder evaluar su comportamiento en función del balance de materia. Ahora, el sistema, digamos, ¿quién lo define? El sistema es un sistema que no deja de ser arbitrario. ¿Qué significa que es arbitrario? Que puedo, digamos, lo defino yo y lo defino de tal manera, de acuerdo al expertise o al criterio que yo pueda tener para tratar de evaluar el comportamiento de este proceso o este conjunto de procesos de la mejor manera posible. Y acá, aunque parezca solamente una definición, lo más probable es que en esta definición aparezca una cuestión casi neurálgica dentro, digamos, de la definición de balance de materia y la resolución de balance de materia. ¿Por qué? Porque la elección del sistema o el saber elegir un sistema es lo más probable que me conduzca a un lugar, digamos, donde yo pueda resolver esa situación problemática mediante una ecuación de balance de materia de manera muy ágil o tal vez de manera muy compleja. Por lo cual la elección del sistema, por eso termina siendo una cuestión arbitraria y no está definida más allá de la persona que está haciendo la evaluación del proceso, porque el sistema lo puedo evaluar de la manera que mejor crea yo que convenga.
O sea que acá no hay una regla a seguir, sino que la regla a seguir es empezar a darse cuenta a partir de qué lugar yo necesito tomar un sistema. ¿Por qué tomar un sistema? Porque es al sistema donde yo le voy a tener que aplicar, digamos, el balance de materia, aquello que quiero conocer para saber cómo se manejan, cómo se comportan esos flujos que están interviniendo para poder determinar, en nuestro caso, una incógnita determinada o analizar, digamos, dónde se sucede un problema determinado. Para eso van a estar determinados el próximo concepto, que son las fronteras del sistema. ¿Qué significa? Como cualquier otra frontera, todo lo que está por dentro de la frontera, ¿no? Todo lo que delimita mi espacio, como cualquier frontera, sea una frontera geográfica o cualquier otra frontera que uno quiera imaginar, donde va a delimitar qué es lo que me interesa a mí, en este caso, todo lo que se encuentre dentro del sistema, o aquello que no me interesa, estaría por fuera del sistema. Bien, como yo les decía, el sistema es arbitrario, por lo cual yo puedo determinar que cualquier cosa puedo definirla como sistema, entendiendo que eso que defina como sistema me va a empezar a resolver distintas situaciones al momento de plantear, el balance de materia. En este caso, como se ve acá en la imagen, el sistema está representado por este círculo, grande, en línea punteada, donde vendría a estar, la línea punteada vendría a estar representando la frontera de mi sistema, y dentro de la frontera voy a tener eso mismo, voy a tener un dentro o un adentro, que es el objeto de estudio, y un afuera, que es eso que está en forma externa a mi sistema, que va a estar delimitado por esta línea de puntos que es la frontera. En esta frontera, como ustedes pueden ver, aparecen, ciertas entradas, que puede ser información, puede ser la materia en sí, puede ser energía, puede ser recurso, cualquier cosa que yo me imagine, porque para la definición de sistema, para analizar un balance, no solamente podemos analizar un balance desde el punto de vista de materia, sino que podemos hacer un balance de energía, o se puede hacer cualquier otro tipo de balance, teniendo en cuenta que va a haber información que va a ingresar por fuera de estas barreras, de estas fronteras, va a ingresar al sistema, ese sistema lo va a procesar mediante un proceso determinado, puede ser un proceso industrial o cualquier otro proceso, pero toda esa información que se está entrando va a ingresar a este sistema, se va a empezar a analizar, y lo que va a devolver el sistema, en este caso para nosotros un conjunto de procesos o el proceso en su totalidad, lo que nos va a devolver es otro tipo de información o de recursos, o sea, de energía, dependiendo de lo que estemos hablando, que se va a considerar, como de salida o información final, de lo que sucedió ahí. Bien, si se quiere entender esto, a nosotros nos aparece unas barreras o unas fronteras de nuestro sistema, donde va a haber información que está ingresando e información que está saliendo. Entre esa información que ingresa y esa información que sale, aparece algo ahí adentro que poco nos importa, porque desconocemos realmente qué es lo que sucede, pero sí sabemos que algo sucede porque entre lo que ingresa y lo que sale, hay alguna relación que es la que tenemos que empezar a analizar, y es la que nos va a empezar a dar el balance de materia. Ahora, si analizamos desde el punto de vista de lo que sucede adentro del sistema, vemos que aparecen subsistemas y que aparecen además componentes. Ustedes pueden ver que en el análisis de esto que estamos definiendo nosotros como sistema, que es la línea de puntos
digamos que estamos encerrando el círculo de mayor tamaño, aparecen distintos componentes y un subsistema. ¿Qué significa? Que para nosotros ese sistema, ¿por qué va a estar compuesto? Va a estar compuesto con 3 componentes que pueden interactuar entre sí, que están delimitados por esa conexión entre las líneas rojas, y además hay otro sistema dentro de nuestro sistema, que en este caso nosotros lo denominamos como subsistema. ¿Qué significa un subsistema? Un sistema dentro de otro sistema, que se va a comportar de la misma manera, conceptualmente se va a comportar de la misma manera, pero que ahora la información que está ingresando o que está saliendo de ese subsistema ya no es la misma información que está entrando o que está saliendo del sistema mayor o del sistema más grande que está representado por la línea de puntos del círculo mayor. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Espera un minutito. Entonces, ustedes pueden ver en este diagrama bastante conceptual que acá el sistema, sin importar qué es lo que hay adentro, solamente habla que hay componentes y hay un subsistema que realmente no sabemos ni siquiera damos qué es, pero sí vemos que hay una interacción entre un medio, que en este caso es un medio externo a nuestro sistema. Esa interrelación que hay entre el medio son las entradas y las salidas, que son básicamente la conservación de masa que aparece dentro de lo que es el balance de materia. Bien. Si nosotros analizásemos ahora este subsistema, lo que vamos a ver es que ahora, esto que figura como entrada, ya no es la entrada ni la salida, digamos, que figura en el sistema mayor, sino que las entradas y las salidas van a depender de esa interacción que se está hablando ahí entre las líneas rojas con cada uno de esos componentes. Esas líneas rojas que aparecen ahí seguramente es parte de información o de recursos, o de materia, o de energía, que está ingresando o saliendo de ese subsistema. Con lo cual, ahora, si yo quisiese analizar el subsistema como mi sistema, ya me tendría que olvidar de este sistema mayor, todo aquello que figura acá como entrada y salida, para mí ahora no la tendría que tener en cuenta, porque a mí lo único que me interesa es saber qué sucede con ese subsistema pequeño o ese sistema pequeño, donde ahora la interacción entre las fronteras. Sí, profe, se ve bien. Bueno, genial. Bueno, bien. Lo que les decía ahora, que si analizásemos este subsistema, ahora como sistema, ¿no? Como si ahora ese subsistema fuese lo único que a mí me interesara al momento de analizar el balance de materia, ahora lo que me interesa a mí es saber cuál es la interacción que hay entre ese subsistema con el medio. ¿Qué significa? Que ahora los componentes son las líneas rojas que están indicando los flujos que hay entre ese subsistema y mi sistema, entre este subsistema y el medio, van a aparecer cierta información que está ingresando y que está saliendo de ese subsistema. Es la que a mí me interesa, porque es a través de ese subsistema ahora que yo voy a analizar mi balance de materia. Como ustedes pueden ver, esto es arbitrario, no solamente porque lo estoy diciendo, sino porque desde el lugar que lo estoy analizando es arbitrario, porque nadie me está diciendo dónde está el sistema,
o si tengo que tomar un sistema más chico, ¿no? Que ese sistema mayor, ¿dónde lo puedo tomar? Acá donde lo puedo tomar, no hay una regla tampoco para poder determinarlo, sino que la posibilidad de qué cosa me va a definir la elección de un sistema y no de otro. Aquel sistema que pueda poder resolverlo mediante la ley de conservación de materia, o sea que aquel sistema que me otorgue la mayor cantidad de información posible. ¿Para qué? Para que al momento de yo aplicar la ecuación de balance de materia pueda llegar a un resultado satisfactorio. O sea que desde ese punto de vista, un poco el conocimiento del comportamiento del proceso y el conocimiento de cómo son los flujos que están interviniendo, o sea que esas entradas y salidas que se están sucediendo dentro de los procesos, y la magnitud, tanto sea en flujo como en concentración, que voy a tener ahora hablando de un proceso industrial, en flujo y en concentración que tengo dentro de ese proceso, toda esa información es la que me va a dar un poco la idea de dónde yo tengo que pararme para definir, digamos, los distintos sistemas. Tal vez ahora, digamos, cueste, digamos, poder comprenderlo, seguramente a medida que vayamos avanzando con cuestiones más prácticas, esto, digamos, empiece a entenderse, digamos, o a razonarse, digamos, un poco mejor. ¿Bien? Como definiciones, digamos, para poder analizar los sistemas, vamos a tener, digamos, sistemas abiertos o sistemas cerrados. Digamos, la definición de sistema abierto o sistema cerrado no deja de ser solamente definiciones en cuanto a cómo se comporta la interacción de los distintos flujos o las entradas y las salidas con respecto a un sistema. ¿Qué significa? Un sistema abierto es aquel donde se transfiere materia, digamos, por las barreras o las fronteras de lo que yo definí como sistema. Todo aquel sistema donde aparece interacción de materia, ¿no? O de información, lo que sea, por las barreras del sistema, lo considero como un sistema abierto. Un sistema cerrado es un sistema que no intercambia información ni con el, no intercambia información con el afuera, o sea que no intercambia información por fuera de las barreras del sistema. Si lo tengo que ver, digamos, gráficamente, digamos, desde el punto de vista, yo tomo un sistema, defino qué es o que está ahí es un sistema, sin saber realmente qué es lo que sucede adentro. Si hay intercambio de masa o de energía, voy a decir que el sistema, digamos, es un sistema abierto, o sea que no es aislado. Si no intercambia ni masa ni energía, voy a decir que el sistema es un sistema, sistema cerrado o un sistema aislado. En el gráfico anterior, digamos, ¿cómo lo puedo ver mejor eso? Para mí el sistema, eso que yo definí como sistema, es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque intercambia con el medio, intercambia cierta cantidad de información. ¿Por qué? Porque aparece una entrada y aparece una salida por fuera de las barreras del sistema. Ahora, para mi sistema, para lo que yo definí como sistema, el subsistema es un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque no intercambia información con el medio. Significa, desde el punto de vista de la elección de mi sistema, este subsistema no intercambia información con el medio. No hay nada que venga del medio que, digamos, que haga que mi subsistema, digamos, se modifique. Por lo cual, desde el punto de vista convencional, digamos, es un sistema cerrado. Obviamente, cuando yo analizo mi subsistema, ahora ya ese subsistema, desde el punto de vista, digamos, del análisis, es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque ahora cambié la elección del sistema. Al cambiar la elección del sistema, ahora ese sistema se comporta como un sistema abierto. Porque ahora la interacción que hay
entre estos flujos rojos, que son cada uno de los componentes, hacen que esos componentes estén por fuera de las barreras de mi sistema, hasta que forman parte del medio. ¿Sí? Por lo cual, como ustedes pueden ver, no dejan de ser definiciones que son meramente convencionales. Desde el punto de vista de la clasificación ahora de los procesos, acá aparecen dos cuestiones que sí son más importantes, que van a ser a la esencia del balance de materia, que es la constitución, digamos, de los estados que van a tener, digamos, los procesos. Y acá va a estar en función de la dependencia que tienen con el tiempo, o sea que la variación del tiempo, digamos, cómo intervienen dentro de un proceso determinado. Nosotros vamos a tener dos tipos de procesos, un proceso en estado estacionario y un proceso, digamos, en estado transitorio. ¿Qué significa un proceso en estado estacionario? Donde las variables que intervienen en ese proceso, digamos, no cambian en el tiempo, o las variaciones que aparecen, digamos, durante un intervalo de tiempo, digamos, son muy pequeñas, ¿no? Digamos, para un tiempo, digamos, demasiado amplio. O sea que puede haber variación de las variables, pero las variaciones son muy pequeñas en un tiempo bastante amplio, con lo cual, en un tiempo muy amplio, variaciones pequeñas, yo puedo entender que el proceso prácticamente no hay cambio en las variables que intervienen, con lo cual en esta situación estaríamos en un proceso en estado de estación. En cambio, si aparecen variaciones, digamos, de las variables que intervienen, digamos, en el proceso, aparecen variaciones en el tiempo, con lo cual los flujos que están ingresando en el sistema o en un proceso tienen variaciones significativas, digamos, en el tiempo. En ese caso nos encontramos con procesos que decimos que están en un régimen transitorio. Por lo cual acá el análisis desde el punto de vista de balance de materia se comporta distinto. Y ahora en un rato vamos a hablar bien por esto. Como les dije, balance de materia no deja de ser, digamos, la expresión matemática de lo que en algún momento estableció Mikhail Lomonosov y que después Antoni Lavoisier terminó de definir con mucho mayor claridad, que establece algo seguramente ya por ustedes muy escuchado, muy sabido, que la materia no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Y a partir de este enunciado de Antoni Lavoisier, nosotros construimos una ecuación matemática que establece esta definición y que queda expresada desde este lugar a partir, de la definición de Antoni Lavoisier de la ley de conservación de materia, donde decimos que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y en esta transformación, la ecuación de balance de materia, ¿qué establece? Establece que todo aquello que ingresa al sistema, y acá aparece la definición de sistema, entiendan que estamos hablando de sistema y no estamos hablando de procesos, sino que estamos hablando de sistema, con lo cual ahora sí tenemos que entender que ahora el sistema ya puede, como es arbitrario, puede incluir a una parte muy pequeña del proceso, como puede ser solamente un equipo, o puede incluir un conjunto de equipos, o puede incluir a todo el proceso industrial. Por lo cual, no podemos hablar de un equipo o de un conjunto de equipos o de todo el proceso, sino que hablamos de sistema. Y cuando hablamos de sistema, como el sistema lo definimos nosotros, porque es una elección arbitraria, podemos determinarlo de la manera que nosotros querramos
siempre y cuando, ¿qué cosa? Siempre y cuando al sistema que nosotros elijamos le planteemos la ecuación general de balance de materia solamente a ese sistema y no a otro. Porque si mezclamos los sistemas con la ecuación de balance de materia, lo más probable es que lleguemos a un lugar de confusión y sin solución. Entonces, aquello que nosotros definimos como sistema, vamos a entender que hay algo que ingresa, que se conoce como entrada, más algo que se genera, por la definición de Antoine Lavoisier, que nada se destruye, sino que hay algo que se transforma. En los procesos aparecen generación de materia, aparecen salidas, y como aparecen salidas, están con signo negativo, y aparecen consumos. Y como aparecen consumos, significa que hay algo dentro del sistema que, así como se pudo generar, también se pudo consumir. Y como se consumió, en este caso, lo consideramos en forma negativa. Y todo esto, o sea que las entradas más la generación, menos las salidas, menos los consumos, es igual a una cierta acumulación. Entonces, a partir de la definición, de balance de materia, tenemos que todo lo que se está sucediendo dentro del sistema se transforma y esa transformación va a estar expresada por un cierto grado de acumulación que va a tener el proceso o el sistema que estemos analizando. Como definiciones, ya entendemos lo que es una entrada. Cuando hablamos de generación, generalmente cuando hablamos de generación vamos a estar hablando de procesos reactivos, que significa, estamos hablando donde interviene un reactor, donde el reactor básicamente cumple con esa función. Ingresan algunos componentes dentro de una sustancia y el proceso de reacción hace que pueda generarse un nuevo componente dentro de esa sustancia, que es debido al proceso de reacción de la interacción de esos componentes que tenían los flujos o conjunto de flujos. Las salidas, nuevamente ya sabemos qué es lo que sucede con las salidas en un sistema. Los consumos, al igual que en un proceso reactivo para la generación, sucede exactamente lo mismo para el consumo. Todos los flujos intervenientes pueden haber generación de materia, pero también puede haber consumo de materia debido a un proceso de reacción de acuerdo al proceso industrial que estemos manejando. Y todo esto va a redundar en ¿qué? En un cierto grado de acumulación de ¿qué? Acumulación de materia que se va acumulando en el sistema. Entonces, esa acumulación de materia que va a estar, en el sistema, es aquella materia que en realidad no se destruye, sino que es la que se está transformando y debido a esa transformación aparece una acumulación. Acá hay un ejemplo, que es un ejemplo bastante tonto, pero bastante práctico para poder entender, de qué estamos hablando cuando hablamos de sistema y qué estamos hablando cuando estamos hablando de la ley de conservación de materia. En este caso, el ejemplo está hablando de una población anual de conejos en un bosque, sabiendo que cada año llegan en un promedio 1.230 conejos de otros sectores, se van 1.580, nacen 9.305 y mueren 8.560. Si nosotros quisiésemos aplicar, en este ejemplo, saber qué sucede aplicando un balance de materia, lo que tendríamos que definir en primer lugar sería ¿qué cosa? Sería definir un sistema. Para nosotros el sistema, acá por dónde estaría representado. En principio estaría representado por este lugar o este bosque donde se encuentran los conejos. Entonces, asumiendo que el bosque, ¿no?, es nuestro sistema,
lo que tendríamos que empezar a analizar ahora para este bosque que nosotros definimos como sistema, ¿qué sucede con la ecuación general de balance de materia? Si yo a este sistema aplico la ecuación general de balance de materia, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que las entradas más la generación, menos las salidas, menos el consumo, es igual a una cierta acumulación. Si yo ahora, lo que hago es reemplazar cada uno de estos términos, ¿con qué me voy a encontrar? En el ejemplo que me estaban diciendo. En el ejemplo me estaban diciendo que al bosque, o sea que a mi sistema, estaban ingresando 1.230 conejos de otros sectores. O sea que por fuera de las barreras del sistema están ingresando 1.230 conejos, que son los conejos que figuran acá como entrada. Aparece una generación, que en este caso que dicen que es de 9.305, que si volvemos al enunciado, vemos que en algún lugar me dice que nacen dentro del bosque, o ahora, mejor dicho, nacen dentro de mi sistema, 9.305 conejos. ¿Qué sucede? Obviamente hay una interacción entre los conejos que viven dentro de mi bosque y esa interacción aparece un proceso reproductivo. A través de este proceso reproductivo nacen 9.305 conejos. ¿Qué significa? Que se generan dentro de mi sistema, debido a que a un proceso de reacción aparecen ahora 9.300 conejos, 9.305 conejos, estamos como una especie de generación. Pero a su vez, ¿qué dice? Aparece una salida de 1.580. Estas 1.580 que aparece como salida va a estar representando por qué cosa. Están diciendo que se van, o sea, que se van del bosque, o sea, que se van de mi sistema. Es importante definir que ahora el bosque, que está acá explicitado en el ejemplo, es el sistema que yo estoy analizando. Se van de mi sistema 1.580 conejos. Esos 1.580 conejos que se van están representando por las salidas que hay de mi sistema hacia el medio. Y a su vez, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que hay un consumo de 8.560 conejos, que en el enunciado, como lo vimos, aparecen representados por los conejos que se mueren. ¿Qué significa? Obviamente, por alguna circunstancia que no nos interesa, que no viene al caso, hay una mortandad de 8.560 conejos dentro de lo que yo definí como sistema. Una vez analizado esto, yo lo que puedo determinar es cuál es esa acumulación. Y analizando, sacando esa cuenta matemática, ¿qué me está diciendo? Me dice que la acumulación que hay en eso que yo definí como sistema son 395 conejos por año, ¿no? Como estamos hablando, digamos que estamos analizando la población anual, ¿no?, de los conejos, la interacción que hay de conejos dentro de este bosque, aparece una acumulación de 395 conejos. ¿Qué significa? Que entre los conejos que ingresaron, los conejos que salieron, más lo que se generó sobre lo que se consumió, debido en este caso a la mortandad, yo tengo una acumulación de 395 conejos. ¿Qué significa? Que en un próximo periodo, cuando yo analice un próximo periodo, yo sé que voy a tener una acumulación de 395 conejos. O sea que en este caso es una acumulación, digamos, positiva. Yo ahora tengo mayor cantidad de conejos que la que tenía, digamos, en algún momento determinado. ¿Puede dar negativo? Claro que puede dar negativo. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo que ahora, en función a un determinado momento, ahora la cantidad de conejos que voy a tener para otra etapa es menor a la que tenía en la etapa anterior. ¿Por qué? Porque ahora en lugar de haber una acumulación positiva, hay una acumulación negativa. ¿Cómo podría haber una acumulación negativa? Y si sale mucha más cantidad de conejos de las que está establecida en el ejemplo, o hay mayor consumo, o hay menor generación o menor entrada, ¿no? Entonces,
significa que hay una acumulación negativa. Significa que en el balance, digamos, de la transformación que sucede dentro de ese sistema, yo tengo menos cantidad de conejos para la próxima etapa, digamos, en el momento del análisis. Básicamente, al momento que nosotros analicemos un balance de materia para un proceso industrial, la lógica va a seguir siendo exactamente la misma. Analizar para un sistema determinado de un proceso industrial ahora, analizar cómo se comportan cada una de estas variables que están interviniendo dentro de los procesos industriales y que yo voy a definir como sistema. Y a partir de ese sistema, poder evaluar, digamos, el comportamiento que tienen las variables a través de la ecuación general de balance de materia. Con la salvedad, como yo les comenté en algún momento de la charla, que esto vamos a tratar de hacer una simplificación para los objetivos que nosotros tenemos en esta parte de la materia, porque si no se haría realmente muy extenso, digamos, el desarrollo, digamos, del balance de materia tal vez nos lleve años poder, digamos, desarrollarlo, digamos, correctamente para todas las posibilidades de procesos que pueden haber y la complejidad que puede haber. Como obviamente nosotros no tenemos todo ese tiempo, lo que hacemos es ¿no? hacer alguna síntesis para poder generar una ecuación de balance de materia que sea mucho más sencilla de lo que ya de por sí es la ecuación general, digamos, de balance de materia, que va a estar vinculada con cuestiones que estuvimos hablando que tienen que ver con el estado de los procesos que nosotros vamos a analizar. ¿Nosotros qué dijimos? Dijimos que los procesos los podemos encontrar en estado estacionario o en régimen transitorio. ¿Y qué decíamos? Que en estado estacionario, las variables que intervenían en el proceso no se modificaban en el tiempo, o las variaciones que habían en el tiempo eran muy pequeñas en función de la extensión del tiempo que estuviésemos hablando. Desde el punto de vista, digamos, de la definición de balance de materia, de acuerdo a la conservación de materia, valga la redundancia, estamos hablando que si un proceso es en estado estacionario y las variaciones de las variables son insignificantes en el tiempo, significa que todo el tiempo voy a tener exactamente las mismas variables. Y si todo el tiempo tengo exactamente las mismas variables, ya estoy hablando de que no tengo acumulación. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, para el caso de los conejos, todo el tiempo voy a seguir acumulando, digamos, exactamente lo mismo. Y si todo el tiempo acumulo lo mismo, digamos, lo que analizo para un periodo determinado, en el próximo periodo no tengo variación. Y si no tengo variación, no hay acumulación. Como no hay acumulación, es exactamente lo mismo que decir que la ecuación de balance de materia, ahora, con esta simplificación que nosotros hacemos, y esto quiero que quede claro, es una simplificación que nosotros hacemos para poder avanzar, digamos, con los objetivos de la materia. Aunque podemos analizar para cualquier proceso, lo podemos analizar desde este lugar, entendiendo que en el tiempo no tenemos variaciones significativas de nuestro proceso. ¿Dónde puede suceder esto? En los procesos tipo batch, donde yo, en los procesos tipo batch, coloco un proceso que dura un tiempo determinado, y una vez que se sucede lo que yo necesito que suceda, ya ese proceso se descarta y vuelve a comenzar, digamos, un nuevo proceso distinto. En ese proceso, las variaciones que suceden en el tiempo, digamos, tal vez puedan ser insignificantes. Con lo cual, como el proceso tiene una duración limitada de tiempo, no hay tiempo a que haya variaciones, digamos, en los flujos que ingresan y que salen, ni entre lo que se genera ni lo que se consume. Con lo cual, puedo entender
que desde ese punto de vista, un sistema batch puede funcionar como un proceso en estado estacionario. Entonces, desde el punto de vista de balance de materia, vamos a decir que no hay acumulación de materia. Y si no hay acumulación, podemos decir que las entradas más la generación menos las salidas menos los consumos es igual a 0. Reordenando la ecuación de balance de materia, voy a decir que lo que entra al sistema más lo que se genera dentro del sistema es igual a lo que sale más lo que se consume. ¿Está bien? Lo único que estoy haciendo es igualando, pasando del otro lado de la igualdad, los términos negativos y los estoy convirtiendo en positivos. ¿Bien? Solamente eso. Pero nosotros no solamente vamos a hacer esa síntesis, sino que además, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar que todos los procesos que nosotros estemos estudiando, solamente para esta parte de la materia, van a ser procesos en estado estacionario no reactivo. ¿Qué significa? No vamos a analizar procesos donde aparecen reacciones químicas. Y como dijimos, si no hay reacciones químicas, no hay ni generación ni consumo. Por lo cual, la ecuación general de balance de materia, con las salvedades anteriores, me quedan aquí las entradas menos las salidas es igual a 0. O que las entradas son igual a las salidas. Y esta para nosotros va a ser la ecuación, simplificada de balance de materia que vamos a trabajar durante todo el trayecto que hagamos de resolución de situaciones problemáticas. Entendiendo que la ecuación general de balance de materias es esta, entrada más generación, menos salidas, menos consumos es igual a una acumulación, pero nosotros, para esta parte de la materia, vamos a analizar a los procesos en estado estacionario, por lo cual decimos que en estado estacionario las variables que intervienen dentro del sistema no se modifican en el tiempo. Si no se modifican en el tiempo, no hay acumulación, o sea que la acumulación es 0, y a su vez, todos los procesos que nosotros analicemos no van a haber reacciones químicas. Por lo cual, si no van a haber reacciones químicas, no puede haber ni generación de materia, ni consumo de materia. Por lo cual, me queda que la ecuación simplificada, para nosotros, hace esta última, o estas dos que aparecen en pantalla pintadas de naranja, bueno, no sé si las veo yo, en que las entradas menos las salidas es igual a 0, o que las entradas son iguales a las salidas. Esto es lo que hay que tener presente para todos los ejercicios que nosotros resolvamos, para cada vez que analicemos un balance de materia. Lo único que tenemos que entender es saber por qué hacemos esto, y que cada vez que lo hacemos, para cualquier sistema que yo esté analizando, las entradas tienen que ser iguales a las salidas. Porque si esto no sucede, obviamente estamos haciendo algo mal, o la elección del sistema en función a las ecuaciones que estamos planteando no es la correcta. ¿Esto se entiende? Sí, profe, por ahora sí. Bien. ¿Alguno tiene alguna duda con esto? ¿Algo que quieran que vuelva a decir, o que vuelva a repetir, o que no haya quedado del todo claro? Esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, lo vamos a ir repitiendo cada vez que analicemos una situación problemática, vamos a repetir exactamente lo mismo. Bien, con lo cual vuelvo a decirle lo mismo que
les comenté en el inicio, voy a salir de la presentación, si puedo. Menos mal, porque nos queda poquito. Ahí salí de la presentación. Lo que les decía es que todo esto lo vamos a ir repitiendo durante cada vez que nos encontremos con una situación problemática, pero que así de sencillo como puede resultar esta ecuación, que obviamente, como ustedes ven, no tiene ninguna otra complejidad, pero que puede llegar a ser bastante complejo, en primer lugar, si no sabemos determinar, digamos, cómo se comporta el proceso. O sea, que no sepamos cuál es el funcionamiento del proceso. Y que elijamos un sistema que tal vez no sea el sistema que me conduzca a esta igualdad, donde las entradas sean iguales a la salida. Después, como ustedes pueden ver, más allá que no necesito, creo que adelantarme, no deja de ser una ecuación matemática, digamos, de una resolución, digamos, relativamente sencilla. ¿Bien? O sea que la complejidad de acá no está en la ecuación en sí de balance de materia, sino que la complejidad está aplicar la ecuación al sistema correcto, comprendiendo cómo funciona el proceso. ¿Sí? Por eso en los apuntes que yo les voy a enviar, les voy a enviar un resumen o el material que le corresponda a este tema, más la descripción de los equipos que pueden intervenir dentro de un proceso industrial y cuál es su funcionamiento. Y en la última parte del apunte, lo que va a aparecer es una serie de ejercicios que son muchos ejercicios o algunos de los que vayamos a ver durante las clases, y otros que están para que ustedes puedan y quieran, ¿no? Los que quieren poder resolver, como para llegar no solamente al examen, ¿no? Sino que para que puedan, digamos, poder desarrollarlo, digamos, de la mejor manera posible, tratando de ganar, digamos, bastante experiencia en la resolución de este tipo de problemas, ¿no? Más allá que eso puede ser bastante interesante para la cotidianidad, pero para los fines prácticos de la materia, obviamente no deja de ser la evaluación, donde uno tiene que evaluar la comprensión o no mediante un ejercicio de estas características. Así que hay bastantes ejercicios como para que ustedes puedan resolver en esta guía. Más allá que vamos a analizar otros ejercicios que no están en la guía y que los vamos a resolver acá en clase, tratando de que todos, como les dije, vayamos sobre el mismo camino. ¿Bien? Por eso es importante que, aunque haya alguna duda, es mejor aclarar una duda ahora que tener que aclarar el último día de balance de materia. El último día de balance de materia, ya hay dudas que, digamos, tal vez no puedan aparecer, ¿no? Pueden aparecer un montón, pero las dudas que tal vez me quedo sin resolver hoy, tal vez más adelante termine siendo una duda que me haga, o les haga a ustedes, ¿no? No terminar de comprender el tema y obviamente llegar al final de balance de materia sin entender bien qué es lo que tengo que hacer. Por eso, cualquier cosa que, aunque parezca sin importancia, pero es preferible preguntar. Así que voy a dejar acá, porque la parte de exposición todavía continúa, pero digamos, prefiero dejar acá y el próximo lunes, cuando nos volvamos a conectar, vuelvo a retomar sobre esto, terminamos la explicación, aclaramos cualquier otra duda y ya empezamos con la resolución de ejercicios de balance de materia. Yo les pido, les dije, si tienen una calculadora mejor, cualquier calculadora, no hace falta que sea científica, como ustedes pueden ver,
digamos, es una igualdad entre dos valores, así que no hay mucha ciencia, pero si tiene una calculadora tal vez mejor, si quieren usar el celular como quieran, pero creo que les va a resultar un poco más sencillo. Si están acostumbrados a usar la calculadora, creo que va a ser más sencillo. Así que bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta, alguna duda. Bueno. Genial. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, por mi parte ya dejaría acá y la próxima clase, recuerden, 18:15, arranco y continuamos con este tema. Así que bueno, les agradezco que se hayan conectado y cualquier otra consulta me escriben por correo, ¿bien? Igual yo en la semana ya les envío toda la información. Así que buena semana y nos vemos si se corte. Hasta luego. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos.